El año 2019 fue un año muy positivo para nosotros, entre otras porque logramos la categoría A1 de Colciencias, pero sabemos que aún hay mucho camino por recorrer. El día de hoy queremos compartir con ustedes los resultados de algunas de las investigaciones realizadas con nuestras bases de datos, que salen de los medicamentos que se le entregaron a los pacientes que están afiliados a las EPS, con las cuales Audifarma tiene contratado el servicio de dispensación de medicamentos. Los pacientes con diabetes mellitus son uno de los principales focos de interés de nuestro grupo de investigación, dado que la diabetes tiene importantes implicaciones desde el punto de vista metabólico, cardiovascular y renal en esos pacientes. Entonces decidimos hacer una investigación para tratar de identificar en los pacientes mayores de 65 años que se les diagnosticaba diabetes por primera vez después de esa edad, con qué estaban siendo tratados y cuánto es el tiempo que se lleva desde que inician el tratamiento hasta que se hace alguna modificación en la terapia, ya sea porque se cambia un medicamento por otro o porque el medicamento es ajustado en la dosis o se le adiciona una nueva medicación como parte complementaria del tratamiento que está recibiendo. Entonces hicimos un estudio retrospectivo identificando a los pacientes con diabetes mellitus que fue diagnosticada después de los 65 años en nuestra base de datos, que tiene aproximadamente para ese momento unos 6,5 millones de personas. Entonces tomamos pacientes entre 2011 y 2012 todos los 2 años y los seguimos durante 60 meses, los siguientes 5 años a cada uno de los pacientes identificados, para poder establecer cuál era el tiempo hasta que se hacía la modificación de la terapia o se les agregaba un nuevo medicamento. Y entonces hicimos un análisis de sobrevida tipo Kaplan-Meier y además de eso hicimos un análisis estadístico con una regresión logística para tratar de identificar cuáles podían ser las variables que se relacionaran con el cambio. Identificamos más de 13.500 pacientes cuya edad promedio era alrededor de 75 años y el 59% eran mujeres. Los pacientes estaban siendo atendidos en 78 diferentes ciudades del país, pertenecían a 6 aseguradores diferentes, estaban recibiendo o iniciaron terapia con un solo medicamento, aproximadamente el 67%, el 30% con 2 medicamentos y algo así como el 2% con 3 medicamentos como terapia inicial. Y los medicamentos más prescritos fueron la metformina en el 80% de los casos, las sulfonilurias en el 33% y las insulinas en el 17% como terapia inicial. Entonces el 52% de los pacientes tuvieron una modificación en la terapia, específicamente porque fue cambiado por otro medicamento en el 39% de los casos o porque se les adicionó un nuevo medicamento en el porcentaje restante. Y el tiempo promedio hasta que se presentara la modificación fue de alrededor de 39 meses. Cuando ya hicimos el análisis estadístico encontramos que había algunas diferencias que eran estadísticamente significativas. Por ejemplo, los hombres sufrieron un cambio en la terapia más temprano que las mujeres. Aquellos que empezaron su terapia inicial con varios antidiabéticos tuvieron que cambiar más temprano que los que iniciaban con monoterapia. Y los que comenzaron con glibenclamida también cambiaron más temprano que aquellos que iniciaban con metformina. Las principales modificaciones se hicieron hacia medicamentos como la glibenclamida o hacia las insulinas. Entonces al final pudimos concluir que los pacientes mayores de 65 años que están siendo diagnosticados por primera vez con diabetes mellitus a esa edad están recibiendo en realidad los medicamentos apropiados, están teniendo cambios en su terapia en más del 50% de los casos. Ese cambio en la terapia se lleva alrededor de 3 años y están cambiando sobre todo hacia los medicamentos tradicionales y poco hacia los nuevos antidiabéticos. Ahora, si quieres conocer más a fondo nuestras investigaciones, te invitamos a que visites nuestra página web www.audifarma.com.co.